La mayoría de la gente asume que 2025 llegará y se irá como cualquier otro año, otra fecha en el calendario, otro ciclo de trabajo, responsabilidades y sueños postergados. Pero ¿y si les dijera que algo enorme ya se está gestando bajo la superficie de nuestro mundo? ¿Y si les dijera que eventos inimaginables ya están en marcha, que se desarrollarán en secuencia como olas que ninguna fuerza terrestre puede contener? Esto no es una teoría. No es una predicción aleatoria para infundir miedo. Lo que voy a compartir es una advertencia divina y un llamado de atención urgente del cielo para quienes tienen oídos para oír y un corazón para comprender. El año 2025 marcará un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Se trazará una línea. Será un año de claridad, un año en el que la verdad se liberará de las garras de la mentira, donde la oscuridad se desvelará para revelar la luz, y donde la fe se separará del engaño. Dios hablará con más fuerza que nunca. Pero solo quienes estén verdaderamente despiertos reconocerán su voz. Antes de contarte lo que vi, solo te pido una cosa sencilla. Si algo de esto te conmueve, suscríbete a este canal. Cada día publicamos testimonios, visiones y palabras que tienen el poder de cambiar el rumbo de una vida. Hoy podría ser el momento en que el cielo te abra los ojos. Y si lo que estás a punto de escuchar te resuena, deja un amén en los comentarios. Así sabremos quién te escucha de verdad. Me llamo Marcus Rodríguez. Tengo 45 años y, hasta el 8 de julio de 2025, era ingeniero estructural, de esos que creían tener la vida resuelta, medida en ecuaciones, plazos, pronósticos del tiempo y hormigón armado. Vivo en Houston, Texas, donde la humedad del verano se pega a la piel y las tormentas llegan como un reloj. No era de los que hablaban de visiones. Nunca presté mucha atención a las supuestas profecías ni a los encuentros sobrenaturales. Para ser sincero, si alguien me hubiera contado sobre una experiencia extracorpórea, habría sonreído cortésmente, asentido y, en silencio, lo habría atribuido a imaginación o delirio. Pero aquí estoy ahora, muy vivo, contándoles sobre el día de mi muerte. Todo empezó en la madrugada del 8 de julio. La noche anterior, mi esposa, Carmen, había llevado a nuestros dos hijos, Sofía y Miguel, a visitar a su madre en San Antonio. Yo me había quedado para terminar un proyecto de trabajo muy estresante, una de esas fechas límite que te quitan la noción del tiempo, te mantienen despierto hasta tarde y hacen que todo lo demás desaparezca. Recuerdo oír que empezaba a llover después de la medianoche. Nada fuera de lo común. El pronóstico no había mencionado nada alarmante, solo otra mañana gris en Texas. Pero entonces todo cambió. A las 10, el cielo se había vuelto completamente negro, no gris, no tormentoso, negro, como si una gruesa cortina hubiera caído sobre la ciudad. La lluvia empezó a caer a cántaros, violenta, implacable, como si el cielo finalmente estuviera vaciando cada gota que había retenido durante siglos. En menos de una hora, el agua de la inundación se había tragado mi patio trasero, luego había subido hasta el porche y luego hasta el primer piso de mi casa. He trabajado en modelos de huracanes. He realizado simulaciones de drenaje. He colaborado con equipos de expertos en planes de respuesta a emergencias. Pero nada, absolutamente nada, me habría preparado para lo que estaba sucediendo. Desafía la razón, la lógica, todo lo que creía entender. Agarré lo que pude, mi portátil, algunos documentos importantes, e intenté subir. Pero el agua corría más rápido. Me llegó a las rodillas, luego a la cintura y luego al pecho en cuestión de minutos. Casi estaba en las escaleras cuando una ráfaga de viento repentina abrió una de las ventanas y entró una ola marrón y espumosa que me golpeó como una bola de demolición. Recuerdo el sonido de mi cabeza golpeando algo duro, tal vez un mueble arrastrado por la corriente, el ardor en los pulmones, el pánico y, sobre todo, el pensamiento desesperado que resonaba en mi mente: Carmen, los niños, nunca los volveré a ver. Entonces, nada. Se acabó el agua. Se acabó el dolor. Solo silencio absoluto. La muerte no llega como en las películas.
No hay un desvanecimiento lento, ni un crescendo emocional, ni banda sonora. Solo hay ausencia, una quietud perfecta. Pero incluso en esa nada, estaba consciente. Estaba consciente. Mi cuerpo había desaparecido, pero aún podía ver. No tenía oídos, pero podía oír. Era como si el tiempo mismo hubiera retrocedido, como si ya no fuera necesario donde yo estaba. La primera imagen que vi fue mi propio cuerpo, sin vida, flotando entre sillas volcadas y escombros en lo que solía ser mi sala. Parecía una muñeca abandonada y rota. A mi alrededor, 2 paramédicos se movían con frenética urgencia. Una mujer, con el pelo recogido, gritaba algo por la radio. Un hombre se cernía sobre mí, temblando mientras me realizaba compresiones torácicas. Le temblaban las manos de desesperación. Podía oír cada palabra, pero no podía hablar. Intenté moverme, gritar, hacerles saber que seguía allí, pero era como intentar atrapar la niebla con las manos desnudas, nada funcionó. Entonces lo sentí, una presencia. Al principio no la vi, pero sabía que estaba allí, como cuando sientes la luz del sol calentándote la piel incluso con los ojos cerrados, majestuosa, suave, inmensa y, sin embargo, más cerca que el aliento. No estaba sola. No estaba abandonada. Y aunque no entendía quién o qué era en ese momento, algo en lo profundo de mí se aquietó. Mi alma reconoció una presencia superior a mí, una que no necesitaba palabras para expresarse. Lentamente, la escena a mi alrededor comenzó a desvanecerse, la casa, la inundación, los paramédicos, todo se desvaneció como la niebla bajo el sol. Me encontré suspendido en un espacio fuera del tiempo, un lugar lleno de luz, no proveniente de una fuente, sino como si el aire mismo brillara con radio. Estaba en todas partes, a mi alrededor, dentro de mí, a través de mí. En esa quietud radiante, comencé a comprender que lo que venía a continuación destrozaría todo lo que creía saber sobre la vida, la muerte y el tiempo mismo. Aún no tenía ni idea de que estaba a punto de presenciar el desmoronamiento del mundo. No sabía que regresaría con un mensaje. Lo único que sabía era esto: sentía paz, no la paz que se siente en una tarde tranquila o en un proyecto exitoso, sino una paz total, absoluta e inquebrantable. Una paz tan real que, incluso ahora, nadie puede arrebatármela. No sé cuánto tiempo permanecí en ese espacio radiante. El tiempo no existía tal como lo conocemos. No había tic-tac de reloj, ni sol saliendo ni poniéndose, solo un resplandor dorado que parecía vivo, envolviéndome como algo sensible. No era áspero ni cegador. Era cálido, acogedor, como adentrarse en un recuerdo que no sabías que anhelabas. Era como ser un recién nacido, devuelto a la seguridad de los brazos de una madre, completamente conocido, completamente protegido. En ese lugar, el silencio no era vacío. Era como una canción cantada sin sonido, una armonía que se sentía en lo más profundo del alma. Entonces, desde dentro de esa luz dorada, vi una figura que se acercaba a mí. No caminaba. Era como si la luz misma lo llevara. No se distinguía de la luz, era parte de ella, pero al mismo tiempo era innegablemente distinto, sólido, real. En el momento en que lo vi, no necesité que nadie me dijera quién era. No había leído suficientes escrituras como para memorizar sus rasgos, pero algo mucho más profundo que el conocimiento clamaba desde dentro de mí: es Él, Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes. Y, sin embargo, no sentí miedo al verlo, ni vergüenza ni terror. Lo que sentí fue algo que solo puedo describir como un amor inmenso, tan intenso, tan puro, que me quebró por dentro. Me miró, y en sus ojos lo vi todo, no solo las cosas obvias como mis errores pasados, mis miedos o mis dudas ocultas, sino también los momentos en que lloré en silencio, las oraciones que nunca formulé, los deseos que sepulté porque me parecían imposibles. Y lo asombroso, no había juicio en su mirada. Ninguno. Solo amor, un amor que me veía por completo y permanecía inmutable, impasible, firme. Entonces pronunció mi nombre: Marcus.
Solo eso. Pero la forma en que lo dijo fue como una llave girando en una cerradura enterrada en lo más profundo de mí, una puerta que siempre había estado ahí, pero que nunca se había abierto hasta ahora. Te he traído aquí, dijo, para mostrarte lo que pronto debe suceder, no para asustarte, sino para prepararte, para que puedas ser testigo, para que otros aún tengan tiempo de prepararse. La luz que nos rodeaba empezó a cambiar, vibrando con una energía que podía sentir en cada parte de mi ser. El resplandor dorado se transformó, y de repente dejamos de estar en ese reino de paz. Estábamos muy por encima de la tierra, como suspendidos sobre un mapa viviente. Podía ver continentes, océanos, ciudades latiendo como venas en un cuerpo, y sobre todo ello se movía una nube oscura y siniestra que fluía como una sombra viviente, lenta pero pausada. Jesús se volvió hacia mí y me dijo, lo primero que debes ver, Marcus, es lo que está sucediendo tras bambalinas. Se avecina una guerra, una que no es solo política, sino profundamente espiritual. Mientras hablaba, una visión se desplegó ante mí, y lo que vi me conmovió profundamente. Lo que se abrió ante mí no fue solo una imagen. Fue como si me hubieran transportado al corazón de una realidad que el mundo se niega a ver. Me encontré observando cámaras subterráneas, muy por debajo de la superficie de ciudades que parecían normales desde fuera. No eran habitaciones comunes. Eran pulidas, frías y fuertemente custodiadas, no por soldados, sino por el silencio y el secretismo. Dentro, hombres trajeados estaban sentados alrededor de largas mesas. Algunos hablaban inglés, otros usaban idiomas que no pude identificar. Pero sus palabras, su tono y su intención eran unánimes. Podía sentirlo en el aire, manipulación, estrategia y algo más oscuro debajo de todo. Estos, dijo Jesús a mi lado, son los artífices de la guerra. Se disfrazan de diplomacia, pero tras bambalinas mueven naciones como piezas de un tablero de ajedrez. Se alimentan del miedo, disfrazan mentiras de verdad y convencen al mundo de que son los salvadores cuando, en realidad, son los titiriteros. Observé la firma de documentos a puerta cerrada, acuerdos que jamás verían la luz. Vi mapas extendidos sobre elegantes mesas, líneas trazadas, ciudades marcadas, poblaciones enteras tratadas como simples estadísticas. Se movilizaban unidades militares con falsos pretextos, se provocaban conflictos deliberadamente, no por casualidad ni necesidad, sino por diseño. Estos planes llevaban meses, si no años, en marcha. Y entonces vi algo que me dejó paralizado. En un mapa en particular, dos fechas estaban marcadas con un círculo rojo grueso, 27 y 29 de septiembre de 2025. Sobre las fechas se leía la escalofriante frase, fase de activación del Frente del Pacífico. La visión cambió de nuevo. Estaba sobre el Océano Pacífico y observé cómo un submarino emergía silenciosamente, casi como una sombra emergiendo de las profundidades del mar. No reconocí su bandera, no podía distinguir de quién era. Entonces vi el lanzamiento del misil, y en un instante hubo un destello más brillante que jamás había visto. Era silencioso, aterradoramente silencioso, pero su quietud era más fuerte que 1000 explosiones. Una ciudad entera desapareció. No supe cuál era, pero reconocí la costa, algún lugar de la costa oeste. Edificios, gente, vehículos, todo se consumió en un instante. No hubo tiempo para gritar, ni para correr. Simplemente habían desaparecido. Y entonces llegaron las ondas de choque, que irradiaban como puños invisibles que golpeaban la tierra con fuerza divina. Me volví hacia Jesús, con el corazón dolido y el alma clamando. ¿Por qué?, pregunté, ahogándome en la pregunta. ¿Por qué permites esto? ¿Por qué tiene que pasar esto? Su rostro se volvió hacia mí, y vi algo en sus ojos que jamás olvidaré, dolor, no una pena común, sino una pena ancestral, como si el peso de toda la historia de la humanidad recayera en su mirada. Este no es mi deseo, dijo con suavidad. Esta no es mi voluntad. Pero la humanidad ha rechazado la verdad. Han llamado al mal bien y al bien mal.
Lo que viene no es obra mía, es el resultado de decisiones humanas. Pero incluso en el juicio, sigo preparando el camino para la redención. Entonces, como para demostrar que ve cada corazón, me mostró las almas de algunos de los hombres dentro de ese submarino. No todos eran malvados. Vi a uno que albergaba dudas, preguntas reales y conscientes en su espíritu. Vi a otro que susurraba oraciones en la oscuridad. Uno tenía una Biblia escondida debajo de su litera, desgastada y subrayada. Yo también veo esto, dijo Jesús. No olvido cada lágrima, cada susurro, cada destello de fe. Tras la explosión, la escena se sumió en el caos. Vi pánico global, las bolsas se desplomaron, multitudes corrían por las calles. Las noticias estallaron con teorías, terrorismo nuclear, acusaciones mutuas, intercambio de acusaciones entre naciones. Pero Jesús descorrió el velo una vez más, revelando la verdad más profunda. No se trataba solo de política o poder. Detrás de todo esto se escondía un sistema espiritual, una red de engaños que operaba bajo el disfraz de la autoridad. Y detrás de ese sistema se encontraba el verdadero enemigo, no un hombre, ni un país, sino un espíritu ancestral, maestro de la mentira, el engañador desde el principio, el príncipe de este mundo. Jesús me tomó de la mano. Esto es solo el principio, Marcus. Pero no tengas miedo. Así como crece la oscuridad, también crecerá mi luz, y crecerá con poder. Y con esas palabras, la visión se disolvió. Pero ya no era el mismo. Lo había visto. Había visto cómo lo que ocurre en el mundo visible es solo un reflejo de lo que sucede en el invisible. La guerra, el terror, la manipulación, no son accidentes. Son manifestaciones de algo mucho más profundo. Aún no había asimilado todo lo que había presenciado, era abrumador, incluso sin cuerpo físico. Pero Jesús permaneció a mi lado, firme y seguro. Y aunque mi alma temblaba, su presencia me afianzó. Entonces, justo cuando mi mente empezaba a calmarse, la luz a nuestro alrededor empezó a cambiar de nuevo. La siguiente visión se avecinaba, y lo que estaba a punto de ver sería aún más peligroso, no por su violencia, sino por su belleza, por su contundencia. La atmósfera a nuestro alrededor cambió, no hacia la oscuridad, sino hacia algo filtrado, casi surrealista. No era siniestro a primera vista. De hecho, todo parecía hermoso, demasiado hermoso. De repente, nos encontrábamos en lo que parecía una ciudad moderna. Los rascacielos brillaban bajo un cielo perfecto. Las calles estaban impecables, la gente sonreía, sus movimientos eran decididos, satisfechos. Pero no parecía real. Parecía diseñado, como si algo se esforzara demasiado por parecer perfecto. Jesús habló con suavidad, pero con inconfundible autoridad. Ahora les mostraré lo que extraviará a muchos, incluso a los que dicen conocerme. Al mirar a mi alrededor, empecé a ver figuras flotando justo encima del suelo, majestuosas y luminosas. Su sola presencia inspiraba admiración. Algunos se referían a ellos como ángeles, otros, mensajeros, y otros, como seres ascendidos o guías cósmicos. Sea cual sea el nombre, la reacción fue la misma, admiración, adoración, devoción. La gente levantó sus teléfonos, grabando cada palabra. Se transmitieron en vivo. Sus mensajes se viralizaron en segundos. Hablaron de amor, unidad y paz. Predicaron la transformación y el amanecer de una nueva era. Invitaron a la humanidad a descubrir la chispa divina interior, a superar la división y adentrarse en la iluminación colectiva. Y las multitudes los adoraron. La gente lloró, se arrodilló, no para adorar a Dios, sino ante estos seres, embelesados por lo que creían que era luz, verdad y salvación. Suenan tan bien, le susurré a Jesús. Parecen tan sinceros, tan correctos. Se volvió hacia mí, y nunca olvidaré la tristeza en sus ojos. No era solo tristeza, era dolor, un dolor infinito.
No son de mí, dijo. Tienen apariencia de luz, pero no llevan la mía. Hablan de despertar, pero nunca de arrepentimiento. Hablan de paz, pero no de la cruz. Hablan de divinidad, pero nunca de mi sangre derramada por la salvación. Ofrecen unidad, pero una unidad sin mí. Entonces señaló a uno de los seres. Este era particularmente radiante, vestido de un blanco cegador. Su rostro era noble, digno de confianza, su voz, rica y tranquilizadora, cada palabra envuelta en elegancia. Dijo, hay muchos caminos hacia lo divino. El nombre que uses no importa. Lo que importa es la intención del corazón. La multitud estalló en aplausos. Muchos lloraron, algunos levantaron las manos, otros susurraron, esto es lo que he estado esperando. Pero Jesús dijo, míralo a los ojos. Y cuando lo hice, todo mi ser retrocedió. Aquellos ojos tan perfectos estaban vacíos, no eran humanos ni divinos. Eran fríos, muertos. No había calidez en ellos, ni chispa, ni vida, solo una ilusión que reflejaba lo que la gente quería ver. Entonces vi algo aún más inquietante, iglesias enteras, sí, iglesias cristianas, abrían sus puertas a estos seres. Los pastores los invitaban a hablar desde sus púlpitos. Bandas de alabanza tocaban mientras una de estas figuras permanecía en el altar, con las manos alzadas, radiante. Debemos ser inclusivos, dijeron los líderes. El Espíritu obra de nuevas maneras. Pero Jesús me mostró la verdad, muchos de esos pastores habían perdido el discernimiento hacía mucho tiempo. Ya no buscaban la verdad en la palabra. Reemplazaron la revelación con la emoción, la santidad con la aceptación, el evangelio con lemas motivadores. No estaban apacentando ovejas, estaban entreteniendo a multitudes. ¿Cómo lo sabrá la gente?, pregunté con náuseas. ¿Cómo podrán notar la diferencia? Jesús respondió, quienes conocen mi voz no serán engañados. Pero quienes buscan experiencias, quienes solo buscan la sanación, el consuelo y la euforia emocional, serán presa fácil. Luego reveló cómo estos seres engañarían mediante la tecnología, mediante señales y prodigios impulsados por inteligencia artificial y hologramas. Simularían milagros. Harían que la gente se sintiera vista, escuchada y sanada. Algunos incluso evocarían ilusiones de seres queridos fallecidos, diciendo cosas que los consolaban. Pero todo estaría diseñado para alejar a la gente de la verdad, para alejarlos de mí. Y lo vi suceder. La gente común, los creyentes genuinos, empezó a dudar. Vieron las señales, oyeron las palabras. Y dijeron cosas como, pero mira, sanan a los enfermos. Hablan de amor. ¿Cómo puede ser que esto no sea de Dios? Y Jesús dijo con firmeza, ¿acaso no habló también dulcemente la serpiente en el jardín? La mentira más peligrosa es la que se disfraza de verdad. Entonces la visión se volvió personal. Me vi de nuevo en la tierra, sentado ante un grupo de personas. Les contaba todo lo que había visto, hablando con urgencia. Les conté todo, pero las reacciones se dividieron drásticamente. Algunos lloraron, conmocionados. Otros se rieron en mi cara. Algunos garabatearon notas, intrigados. Otros pusieron los ojos en blanco y salieron de la habitación. Jesús estaba a mi lado, observándolo todo. Entonces dijo, muchos no te creerán, pero habla de todos modos. Y con eso, la visión se desvaneció como el aliento en un espejo. Pero su peso no se desvaneció, permaneció conmigo, pesado, permanente. Acababa de presenciar el mayor engaño que la humanidad jamás enfrentará, no un engaño que viene en la oscuridad, sino uno envuelto en luz, tan perfecto, tan pulido, tan mortal. Y justo cuando pensé que era demasiado para llevar, Jesús susurró suavemente, lo siguiente que te mostraré es el despertar, porque el enemigo no tendrá la última palabra. Tras desvanecerse la visión del engaño, reinó un silencio sagrado y tembloroso.
Sentí como si todo el cielo contuviera la respiración. Estaba emocionalmente agotado, como si una parte de mí hubiera sido arrancada y expuesta. Quería derrumbarme bajo el peso de lo que había visto. Pero Jesús nunca se apartó de mi lado. Permaneció allí firme como siempre, con los ojos llenos de compasión, fuerza y algo más, esperanza. Esperanza pura e inquebrantable. Entonces dijo: ahora quiero mostrarte mi respuesta. La luz que nos rodeaba comenzó a cambiar de nuevo, no con la brillantez que había visto antes, sino con algo más tenue, honesto, crudo y arraigado. La escena se desplegó en un mundo que parecía desgastado. Las ciudades eran caóticas, las sociedades parecían fracturadas. Las familias estaban divididas, la gente caminaba por la vida con una pesadez en el espíritu, confundida, inquieta, buscando. Las promesas de paz se habían convertido en cenizas, y la ansiedad flotaba en el aire como el humo después de un incendio. Y, sin embargo, en medio de esa oscuridad, algo hermoso comenzó a suceder. No empezó en escenarios ni en estadios, no llegó a través de grandes nombres ni anuncios ruidosos. Empezó silenciosamente, en dormitorios, sótanos, habitaciones de hospital y autobuses urbanos. Vi a un joven arrodillado en el suelo de una habitación oscura, con el rostro hundido entre las manos. No era religioso, no sabía qué rezar. Pero en medio de su dolor, susurró: Dios, si eres real, te necesito, por favor. Y Dios respondió. Como chispas que se encienden en la hierba seca, el grito de ese corazón encendió algo. Observé cómo, en todo el mundo, miles, y luego millones, comenzaron a acercarse a Dios. Personas que nunca habían abierto una Biblia de repente se sintieron atraídas por sus páginas. Jóvenes que habían llenado sus vidas de entretenimiento, navegando sin parar por el ruido digital, dejaron sus teléfonos sobre la cama y buscaron las Escrituras. Vi a niños guiando a sus padres en la oración. Vi a ateos abrumados por sueños de Jesús. Vi a escépticos empedernidos deshechos por una presencia inexplicable que los envolvía como fuego y luz. Y las iglesias, las iglesias, muchas habían estado vacías durante años, acumulando polvo y recuerdos. Pero ahora estaban llenas de gente, no por sermones ostentosos ni música, sino porque Dios mismo había entrado en la sala. Esto no era un regreso a la religión. No se trataba de que la gente se volviera espiritual. Era algo diferente, puro, real, inconfundible. Este era el redescubrimiento de Jesús, y fue como si el cielo se hubiera abierto y derramado agua viva sobre una tierra moribunda. Observé cómo el Espíritu Santo descendía como un viento impetuoso, no una metáfora, un viento real, soplando en oficinas, fábricas, celdas, supermercados. No importaba dónde estuviera la gente. Cuando sus corazones se abrieron, Dios entró con fuerza. Y cuando lo hizo, cambiaron radical e irreversiblemente. Vi a Jesús aparecerse en sueños, a veces a empresarios, otras a artistas, científicos, soldados, incluso a imanes. Vi a gente pasar frente a iglesias y desplomarse en la acera, abrumada por una presencia inexplicable. Nadie era inmune. Nadie era inalcanzable. La gracia estaba en movimiento. Y entonces vi a los jóvenes, como los habíamos subestimado. Vi a adolescentes ardiendo con fuego sagrado, derribando carteles de ídolos, destrozando pastillas, vapeadores e ídolos digitales. Algunos pintaron con aerosol "Jesús es real" en las paredes de las escuelas. Otros formaron grupos de oración en parques, garajes e incluso en los patios de comidas de los centros comerciales. Y esto no era publicidad exagerada. No era sentimentalismo. Era la esencia, avivamiento en su forma más pura. Vi a pastores que se habían vuelto insensibles despertar como si se levantaran de un rincón. Se paraban en los púlpitos, temblando, llorando por la palabra. Algunos confesaron públicamente cómo habían diluido el Evangelio, cómo habían buscado el aplauso en lugar de la verdad. Se arrodillaron,
Pidieron perdón a sus congregaciones y volvieron a predicar la cruz, la sangre, el arrepentimiento y la santidad. Sus iglesias, antes frías y frías, ahora temblaban bajo el peso de la presencia de Dios. Pero no todo fue celebración. Jesús también me mostró la reacción negativa. El despertar no fue bien recibido por todos. Trastornó sistemas religiosos, gubernamentales y culturales. Vi canales cristianos cerrados, cuentas de redes sociales borradas, reuniones de oración allanadas por la policía, personas despedidas por citar las Escrituras, estudiantes suspendidos por hablar de Jesús, familias destrozadas porque algunos se negaron a ceder a las presiones culturales. Pero la presión solo avivó el fuego. Cuanto más intentaban sofocarlo, más se extendía como un reguero de pólvora, como si el cielo mismo hubiera declarado, no puedes detener lo que he comenzado. Y entonces vi milagros, milagros reales, no los simulacros de la visión anterior, sino obras verdaderas e innegables de Dios. Ciegos que ven, hombres que se levantan de sillas de ruedas en el nombre de Jesús, adictos liberados en un instante, familias restauradas por un perdón imposible. Vi a adolescentes liberados del suicidio con solo escuchar una canción de alabanza. Vi la Biblia regresar al centro de la vida de las personas, no como una reliquia polvorienta, sino como una voz viva. Jesús me miró y dijo, este es mi despertar. No lo transmitirán las noticias. No lo guiarán las denominaciones. No necesitará la aprobación de las instituciones. Fluirá a través de los humildes, los quebrantados de corazón, los contritos. Y será mi respuesta al gran engaño. Me volví hacia él, todavía abrumada. ¿Cuánto durará, Señor? Y él respondió, hasta donde el tiempo lo permita. Entonces comenzará la separación. La visión se desvaneció lentamente, pero su aroma perduró en mi espíritu como el incienso en una habitación mucho después de que el fuego se extinguiera. Había visto lo real, la luz verdadera, no la luz que engaña, sino la luz que sana, que purifica, que salva, y sabía sin lugar a dudas que ya había comenzado. Justo cuando aún respiraba la maravilla del despertar, la atmósfera a nuestro alrededor cambió de nuevo. Al principio fue sutil. La luz se atenuó, no de forma aterradora, sino con una serena gravedad, como la puesta del sol antes de que comience algo solemne. Jesús me miró fijamente, su voz era serena, pero había peso tras cada palabra. Ahora, Marcus, dijo, te mostraré lo que siempre viene después del despertar, la separación. Nunca lo quise así, pero es necesario. El Evangelio divide, la verdad divide, y el amor verdadero no puede existir sin claridad. Estábamos en una colina alta con vistas a una ciudad en expansión. Desde donde estábamos, podía verlo todo, barrios, iglesias, escuelas, oficinas, casas. Parecía normal, tranquilo. Pero entonces, algo así como una línea invisible descendió del cielo, atravesando la ciudad, no físicamente, sino espiritualmente. Y en cuanto tocó tierra, lo vi, la división. La gente empezó a elegir, no con grandes gestos, sino con decisiones silenciosas y poderosas del corazón. Vi a padres e hijos abrazarse con lágrimas en los ojos y luego tomar caminos separados. Vi a esposos y esposas sentados en silencio, mirándose por última vez antes de caminar en direcciones opuestas. Amigos que habían compartido toda una vida dejaron de hablarse. Hermanos que una vez reían juntos ahora estaban divididos por convicciones, ninguno podía soltarse. Esto no era político. No era social. Era espiritual, un simple sí o no a Cristo, una rendición o una negativa. Y no siempre sucedía de repente. A veces era lento, infiltrándose como una grieta en una pared que empieza pequeña, pero que acaba partiendo toda la estructura. Vi a una madre que había orado por su hijo durante años. Estaba a punto de rendirse, pero se topó con uno de los falsos mensajeros que había visto antes. Esa conversación lo transformó. Dejó de mencionar a Jesús. Se fascinó con una espiritualidad más suave e inclusiva.
Su madre seguía rezando todas las noches entre lágrimas, pero su corazón se había desviado. Me volví hacia Jesús con el pecho dolorido. ¿Por qué tiene que doler tanto?, pregunté. ¿Por qué tiene que haber separación? Porque no todos me quieren, respondió, con la voz llena de dolor y determinación. Muchos quieren lo que doy, pero no lo que soy. Quieren paz, no rendición. Quieren bendición, pero no la cruz. Esta separación no es para castigo, sino para purificación. Mi novia será pura, sin mancha ni arruga. Este es el tiempo de la criba. Entonces vi una rápida sucesión de escenas, como destellos de diferentes lugares y personas a la vez, una iglesia destrozada. A un lado, creyentes lloraban, oraban, ayunaban, aferrándose a las escrituras como si sus vidas dependieran de ello. Al otro lado, predicaban un evangelio diferente, uno de prosperidad, positividad y autorrealización. Cuando llegó la persecución, el primer grupo se mantuvo firme. El segundo desapareció. Vi a ministros conocidos expuestos, algunos rompieron a llorar, se arrepintieron y volvieron al camino angosto. Otros se aferraron, endurecieron sus corazones y comenzaron a predicar una versión de Cristo que no se parecía en nada a la que estaba a mi lado. Vi escuelas donde los niños debían tomar cursos de prácticas espirituales alternativas. Vi a padres denunciados por sus propios hijos por negarse a ceder. La zarandeada no perdonó a nadie. Pasó por cada hogar, cada iglesia, cada nación. Fue silenciosa, pero total. Sin embargo, incluso en medio de esa angustia, había esperanza. Vi a familias destrozadas reencontrarse por la gracia. Vi a hermanos que no se habían hablado en años abrazarse con manos temblorosas. Vi a personas que se negaron a ceder incluso cuando les costó su libertad, sus trabajos, incluso sus vidas. Y en sus ojos había algo inquebrantable. Gozo, puro gozo, una paz inalterable. Jesús se volvió hacia mí: quien me siga, que lo haga con todo su corazón. No habrá lugar para la indecisión. Quien quiera vivir de verdad, que muera a sí mismo. Entonces me mostró un campo vasto, dorado, hermoso, pero diverso. El trigo se erguía alto, cargado de vida, pero entre él crecían alquitranes, indistinguibles hasta ahora. Y desde arriba descendieron ángeles, no severos ni furiosos, sino precisos. Se movían con delicadeza, pero con determinación, separando el trigo de la cizaña, no con violencia, sino con determinación. Me quedó claro que esta ya no era la época de la confusión. Era la época de la claridad. Se estaban trazando límites, se estaban tomando decisiones, se estaba levantando el mando. Y entonces Jesús me miró con ternura, con fiereza, y dijo: tú, Marco, diles lo que has visto. Diles que el dolor que sienten ahora es el fruto del despertar venidero. Diles que, incluso cuando todo a su alrededor se derrumbe, no abandonaré a mi pueblo. Ni por un instante. Y en ese momento, el cielo sobre nosotros empezó a temblar de nuevo. Lo sentí en mi espíritu antes de verlo. Algo aún más grande estaba a punto de revelarse. No sabía qué era, pero cada fibra de mi ser sabía quién era, venía. Incluso antes de que Jesús hablara, presentí que algo estaba cambiando. El aire estaba cargado de anticipación, como la quietud antes de una tormenta. No hacían falta palabras, mi espíritu sabía que algo eterno se acercaba. Sentía como si el tiempo mismo se hubiera detenido. No tenía miedo, pero temblaba. Jesús me tomó de la mano. Sin decir palabra, ascendimos no solo hacia arriba, sino más allá de todo lo que comprendía, más allá de las estrellas, más allá del tiempo y el espacio, a través de dimensiones indescriptibles. Nos acercábamos al trono del universo. Entonces el cielo se fracturó como un espejo que se rompe desde adentro y se hizo añicos por completo. Lo que sucedió a continuación desafía toda comparación. Los cielos no solo se abrieron, se desgarraron. Y de esa ruptura surgió Él.
Pero este no era el amable Jesús que conocí al principio. Este era el Rey. Cabalgaba sobre las nubes con una majestad inimaginable. Su túnica era radiante como un rayo envuelto en la luz del sol. Sus ojos brillaban con justicia, ojos que habían visto cada injusticia, cada pecado secreto, y aún amaban. Sus manos llevaban las cicatrices de los clavos, ahora brillando como estrellas. Detrás de él venían legiones interminables de ángeles, silenciosos, poderosos, listos para cumplir la orden final. Cuando apareció, el mundo entero se detuvo. Cada pantalla parpadeaba con su imagen, pero ninguna era necesaria. Todos los ojos lo vieron. Todos los corazones lo reconocieron. No había escapatoria, ninguna negación. El velo se había levantado. La verdad había llegado. Las reacciones fueron instantáneas, algunos se derrumbaron, sollozando, otros intentaron esconderse, pero ningún lugar quedó intacto ante su presencia. Vi líderes caer de rodillas, celebridades clamar, falsos profetas gritar. Y vi a los fieles, a los que habían esperado, derramar lágrimas, aclamar con alegría, su rey había llegado. Jesús levantó la mano. Su voz retumbó, no como un sonido, sino como la misma voz que una vez creó el universo. Lo estremeció todo. Ha llegado el momento. La cosecha está madura. El juicio está cerca. Mi novia está lista. Mi día ha llegado. Y el juicio comenzó. No era como un tribunal, sin juicios ni argumentos. Cada alma se encontraba ante un espejo divino que lo revelaba todo, cada motivo, cada secreto, cada acto. Nada podía ocultarse. Sin excusas, sin máscaras, sin fingimientos. Algunos lloraron horrorizados al saber a quien habían rechazado. Otros irradiaban paz al contemplar finalmente a quien tanto anhelaban. La separación espiritual que había visto antes se hizo visible y definitiva. No había zonas grises, ni filosofías, ni religión. Solo quedaba Cristo. Él era el Cordero. Él era el León, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Jesús se volvió hacia mí de nuevo, con voz tranquila y firme. Esto no es una metáfora, Marcus, ni un símbolo. Esto es la verdad. Este es el futuro, y está cerca. Quienes no estén listos se sentirán abrumados, pero quienes me aman, quienes me esperan, quienes me conocen, estarán conmigo para siempre. Lloré, no por miedo, sino porque sabía que muchos aún lo ignorarían. Algunos se burlarían, otros lo postergarían. Muchos cambiarían la gloria eterna por un consuelo que se desvanece rápidamente. Jesús se dio la vuelta para irse, pero antes de hacerlo, habló una vez más, y sus palabras ardieron en mi espíritu como fuego: vengo pronto. Diles que vengo pronto. Todavía no entiendo del todo cómo regresé. En un momento me encontraba en la abrumadora brillantez de la presencia de Cristo, rodeado de eternidad. Al siguiente, algo invisible me jaló de vuelta con fuerza, rápida y repentina, como un río que me arrancara del cielo mismo. Entonces, el impacto. Sentí un dolor agudo en el pecho. Mis pulmones se sacudieron al llenarse de aire. Mi cuerpo se convulsionó. Jadeé y abrí los ojos. Un paramédico me observaba, aturdido por la compresión, otro estaba a su lado, susurrando: estuvo fuera 19 minutos, y ha vuelto. No hay daño cerebral. No había ninguna explicación médica, ninguna razón por la que estuviera vivo, y mucho menos completo. Sentí como si alguien hubiera metido la mano en la muerte y me hubiera sacado con su propia mano, una mano que yo conocía. Los días siguientes fueron lentos y tranquilos. Cada respiración se sentía sagrada. Cada latido reflejaba lo que había visto. Nunca me abandonó, no como un sueño, sino como una verdad que transformó para siempre mi visión del mundo. Mi familia me alcanzó unas horas después. Mi esposa y yo habíamos conducido desde San Antonio en silencio.
Las lágrimas ya se habían secado en su rostro cuando entró, temblando. ¿Nuestros hijos habían dormido durante el viaje? Sin darse cuenta de lo cerca que habían estado de perder a su padre. Se quedó paralizada al verme despierto, incredulidad, alivio, miedo, esperanza. Todo se reflejaba en sus ojos. Apenas podía hablar, pero no necesitaba muchas palabras. Susurré, Carmón, lo vi. Vi a Jesús. Tenemos que contárselo a todo el mundo. Algo se plantó en mí ese día, un fuego, un llamado. No podía ignorarlo. No quería. Lo que vi, las visiones, el despertar, el engaño, el juicio, el rey, no pude contenerlo. La urgencia ahogó el miedo. Disipó la duda. Había muerto y regresado, no solo en cuerpo, sino en espíritu. Había visto lo que la mayoría nunca ve. Las 5 visiones no eran ideas, eran realidades, declaraciones de lo que ya ha comenzado. No advertencias para un futuro lejano. La guerra se acerca. No es una teoría, sino un decreto espiritual que se despliega en las sombras. El engaño está aquí, parece luz, pero atrae a millones hacia una unidad sin verdad. El despertar ha comenzado, silencioso y feroz, en los lugares olvidados, entre los quebrantados e invisibles. La separación está sucediendo ahora mismo, no entre el bien y el mal, sino entre quienes anhelan la verdad y quienes se conforman con la comodidad. Su regreso será el momento más innegable que el mundo haya conocido. Y cuando llegue, no habrá tiempo para elegir. La primera vez que compartí mi testimonio fue en una pequeña reunión de oración, solo unos pocos hombres reunidos. Como siempre. Todavía estaba débil, me temblaban las manos y se me quebraba la voz, pero el Espíritu Santo me ayudó a hablar. Les conté todo. Al terminar, la sala quedó en silencio. Entonces, un hombre mayor se levantó y dijo, he soñado con este momento durante años. Ahora sé que es real. Es hora de ir a casa. Ese fue el momento en que todo cambió. Desde entonces, no he parado. No puedo. Si todavía estás aquí leyendo esto, debes saber que no estás aquí por casualidad. Te he atraído, no por mí, sino por aquel que es el principio y el fin. Solo soy un hombre que murió durante 19 minutos y regresó con el mismo mensaje que los profetas proclamaron. Los apóstoles creyeron y gran parte de la iglesia ha olvidado, Jesús viene. No intento asustarte, intento despertarte. Lo digo porque te amo lo suficiente como para arriesgarme a que me despidan. Por favor, no esperes. No dejes que la oscuridad te sorprenda aún buscando la luz. No esperes a que el juicio clame por misericordia. La puerta de la gracia sigue abierta, pero no para siempre. 2025 fue el año de mi decisión. ¿Será el tuyo también? Para todos nosotros. Ya no habrá lugar para los tibios, no habrá más término medio. O estás con él o no. Si amas a Jesús, dilo. Si lo estás esperando, es hora de despertar. Si lo has olvidado, regresa. Y si te sientes perdido, indigno, demasiado lejos, escúchame, Dios no ha terminado contigo. Si respiras, aún hay esperanza. Tu corazón puede renovarse. Tu alma aún puede ser purificada. No importa cuánto hayas vagado, soy Marcus Rodríguez. Morí el 8 de julio de 2025 en una inundación en Texas, pero no regresé por mí mismo. Regresé para decirte esto, Jesús vive. Él regresa. Su amor es más fuerte que la muerte. No ignores esta voz. Este es tu momento. Este es el llamado final. Gracias por permanecer hasta el final. No creo que haya sido casualidad. Si has llegado hasta aquí, es porque Dios te está llamando. Esto no es solo una historia, es una invitación divina. Ahora mismo, te encuentras en una encrucijada, y la decisión que tomes hoy importa más que cualquier otra cosa. Por favor, no lo tomes como un mensaje más,
no es entretenimiento. Es un clamor del cielo directo a tu corazón. Donde quiera que estés, en tu casa, en tu coche, en tu oficina, no estás solo. El mismo Jesús que me llamó, te llama a ti. No espera la perfección, espera tu entrega. Habla con Él. Pídele que te perdone, que se revele, que te prepare. No importa lo lejos que hayas llegado. Si aún respiras, no es demasiado tarde. Pero no esperes. He visto lo que viene, el engaño, la división, el regreso del rey. Llegará un momento en que la puerta se cerrará. Elígelo ahora, mientras aún puedas. Y cuando lo hagas, compártelo, cuéntaselo a tu familia, a tus amigos. No te quedes callado. Si yo hubiera oído esto antes de morir, tal vez te habría escuchado. Ahora daría lo que fuera por ayudarte a hacer lo mismo. Rodéate de quienes buscan a Cristo. Prepara tu corazón, no con miedo, sino con esperanza. Porque así como la oscuridad se alza, también lo hace su luz. Y cuando Él regrese, que te encuentre listo. Fuiste elegido para este momento. Esto es más que mi historia, es tu invitación. Y ahora la decisión es tuya. No es solo una historia más que circula en susurros o titulares. Es el testimonio de un hombre que vio lo que la mayoría de nosotros no nos atreveríamos a imaginar. Un atisbo de lo eterno tras el velo de la vida. Su nombre es David Illen, un judío que fue soldado, padre y hombre de leyes, y que murió durante una misión encubierta en medio de las tensiones entre Irán y facciones radicales. Fue declarado clínicamente muerto, pero aunque su corazón se detuvo, su alma fue llevada a otro lugar. Y lo que encontró trastocaría su vida por completo. No regresó con impresiones vagas ni simbolismo poético, regresó con una advertencia urgente, personal y aterradora en su claridad. Antes del 15 de julio de 2025, 7 señales espirituales comenzarán a manifestarse. Señales que revelan quién pertenece verdaderamente a Dios y quién solo ha estado usando la máscara de la religión. Se le mostraron todas, y ahora estás a punto de escucharlas. Así que quédense con nosotros hasta el final, porque esto es más que un testimonio. Es un clamor del cielo, y quizás sea lo más importante que escuchen jamás. Antes de empezar, deja tu nombre y desde donde nos ves en los comentarios. Queremos orar por ti, tu familia y tu nación. Porque este mensaje no es solo una advertencia, es un llamado. Me llamo David Illen. Tengo 52 años, soy judío, nacido en Ifur, criado en una tierra donde la oración y la guerra coexisten. He vivido como soldado, hombre de derecho, esposo y padre. Creía en la justicia, honraba la Torá y amaba profundamente a mi pueblo, pero nunca había encontrado la verdad, no la que se encuentra en los libros o se pregona desde un púlpito, sino la que te mira a los ojos y te llama por tu nombre. Era el 29 de junio de 2025, una fecha que jamás olvidaré. Estaba en Tel Aviv asistiendo a una reunión secreta que no figuraba en ningún programa oficial. Era una negociación discreta y de alto riesgo entre un enviado iraní moderado y un representante de una milicia islámica. Me habían invitado como una presencia silenciosa, un puente entre dos mundos opuestos. Aunque alguna vez hablé el lenguaje de la guerra, pasé años buscando las palabras que la impidieran. La reunión se celebró en un edificio sencillo cerca del puerto. Todo parecía tranquilo. Recuerdo el sonido lejano de las sirenas de los barcos y la frágil esperanza de que quizás algo bueno naciera en medio del derramamiento de sangre. Pero entonces, en un instante, todo quedó destrozado. Una explosión destrozó el edificio. No vi la luz, solo fuego. No oí gritos, solo un rugido ensordecedor que borró todo significado. No recuerdo qué pasó después. Mi cuerpo fue encontrado más tarde enterrado bajo los escombros, apenas aferrándose a la vida. Pero lo que sí recuerdo es lo que experimentó mi alma. En el momento en que mi corazón dejó de latir, lo primero que sentí fue ingravidez, una extraña liberación. Como si me hubiera liberado de una carga que nunca supe que llevaba.
El dolor se había ido, el miedo se había desvanecido. Podía oír voces a mi alrededor, profesionales médicos anunciando números y condiciones, pero sus palabras eran distantes, impotentes. Ya no estaba en ese mundo. Estaba ascendiendo, y todo debajo de mí se encogía como una fotografía desvanecida. Entonces llegó el cruce. No había túnel, ni límite, solo un cambio. En un instante estaba rodeado de sangre y polvo. Al siguiente me encontraba en un espacio hecho completamente de luz. Pero esta no era una luz común y corriente. Estaba viva, tenía conciencia. Sentí que me conocía, que me había estado esperando. Y entonces lo vi. Estaba de pie frente a mí, y aunque nadie lo presentó, supe de inmediato quién era: Yeshua, Jesús, el Mesías que habíamos esperado tanto y a quien había rechazado toda mi vida. Pero no se parecía en nada a las pinturas ni a las películas. Era más real que cualquier cosa que hubiera conocido. Sus ojos eran fuego y agua a la vez, penetrantes, pero no ásperos. Caí de rodillas sin que nadie me lo dijera. Cuando habló, su voz no me llegó por los oídos, me atravesó el espíritu. David, dijo, te he traído aquí porque el tiempo apremia. Serás testigo de lo que debe suceder antes del 15 de julio de 2025. Lo que veas será real, y debes contarlo. Quise responder, pero no pude. Estaba deshecho. Entonces todo a mi alrededor empezó a cambiar. Los cielos se abrieron ante mí y me vi arrastrado a un torrente de visiones tan vívidas y personales que marcaron mi alma. Vi personas de todos los orígenes, jóvenes y ancianos, hombres y mujeres. Algunos irradiaban paz, mientras que otros parecían vacíos, como cascarones ambulantes. Unos llevaban una luz interior, otros estaban rodeados por una tenue neblina espiritual. Algunos de los más brillantes vestían harapos, mientras que quienes vestían ropas elegantes y sostenían textos religiosos a menudo parecían apagados. Era espiritual e inconfundible. Jesús levantó la mano y dijo, mira bien, David. Entre estos están los míos, pero muchos solo dicen conocerme. Lo que los separa no se puede ver con los ojos, pero pronto lo será. Caminamos entre ellos, y la verdad se hizo evidente. Quienes verdaderamente eran suyos tenían algo interior que no podía ser imitado. No estaba en sus palabras, sino en la condición de su corazón. Entonces Jesús señaló a una mujer sentada sola en una habitación vacía y destrozada junto a una Biblia abierta. Lloraba, pero una paz llenaba sus ojos, una paz que no tenía sentido dado el entorno. Jesús dijo, ella es mía. Ha dejado atrás la amargura. Ha decidido perdonar. Renunció al consuelo por la verdad. Que se detuviera es la primera señal, un corazón transformado. La escena cambió. Vi a un hombre seguro de sí mismo predicando en un gran auditorio. La multitud lo adoraba, sus palabras eran impecables. Pero al mirar más de cerca, vi vacío, sin luz, sin gracia. Jesús dijo, él conoce las Escrituras, pero a mí no. Su corazón sigue siendo de piedra. No busco declaraciones, busco transformación, y eso solo se logra al encontrarme verdaderamente conmigo. Continuó, Moisés fue transformado no por las leyes, sino porque vio mi gloria. Saulo, el perseguidor, se convirtió en Pablo no por esfuerzo, sino cuando mi orgullo fue quebrantado por mi presencia. En ese momento me di cuenta de que había confiado en la identidad, la sinceridad y la tradición, pero nada de eso importaba. Todo se reducía a una sola pregunta, ¿has conocido a Yeshua? ¿Te ha transformado su presencia? Porque la primera señal no se encuentra en el conocimiento ni en la apariencia, es una vida renovada desde adentro. Quienes la porten serán los que se mantengan en pie cuando todo lo demás se derrumbe. Creí haber visto ya la profunda diferencia entre quienes realmente conocían a Jesús y quienes solo usaban la religión como máscara. Creía que un corazón transformado era la solución definitiva. Pero Jesús no había terminado.
Sin decir palabra, me condujo a otra visión. Esta vez estábamos en un aula universitaria moderna. Carteles adornaban las paredes con mensajes de progreso, tolerancia e inclusión. Un joven profesor, de pie y con confianza, impartía una conferencia que al principio parecía reflexiva y motivadora, pero algo no cuadraba. Hablaba de Dios, sí, pero no del Dios de la verdad. Su versión de la fe estaba diseñada para la comodidad, adaptada a las normas culturales, cuidadosamente desprovista de cualquier ofensa. Sonaba bien, pero era buena. Jesús se volvió hacia mí y me dijo, la segunda señal que me distingue es esta. Un amor inquebrantable por la verdad, no la verdad que agrada a las multitudes, sino la verdad que se mantiene firme incluso cuando cuesta todo. La escena cambió a una gran iglesia. Un pastor elegantemente vestido predicaba ante una multitud que aplaudía, hablando de amor, éxito y pensamiento positivo. Su mensaje era refinado y popular, pero vi el vacío subyacente. No había cruz, ni arrepentimiento, ni fuego. Jesús susurró, donde está la verdad, también está la cruz. Pero en este lugar no hay cruz ni cambio, solo consuelo. Entonces vi a otro hombre sentado solo en una banca afuera de una sinagoga en ruinas. Vestía con sencillez y tenía el rostro demacrado. La gente pasaba sin escucharlo, algunos burlándose. Sin embargo, él hablaba con valentía, proclamando la palabra inmutable de Dios. Jesús me miró y dijo, este es mío. Ama la verdad más que su reputación, más que su propia paz. Solo busca mi aprobación. La visión se aceleró. Vi iglesias reescribiendo textos sagrados para adaptarse a las tendencias culturales, líderes religiosos evitando escrituras difíciles, creyentes transigiendo en sus convicciones para conservar sus empleos o evitar ser etiquetados. Hombres que una vez defendieron la verdad ahora suavizaban cada palabra para seguir siendo aceptados. Jesús dijo, el tiempo de la neutralidad ha terminado. Cada palabra ahora importa. Cada decisión tiene un peso eterno. Vi familias divididas, padres que abandonaban el Evangelio para alinearse con las creencias de sus hijos, maestros que reemplazaban la verdad con filosofías vagas y seguras, algunos transigían con tristeza, otros sin pensarlo dos veces. Todos perdieron algo sagrado. Entonces Jesús declaró, muchos creen que pueden amarme y seguir amando al mundo, que pueden defender la verdad mientras la niegan por conveniencia. Pero eso no es amor. Es traición. Los míos no venden la verdad por aplausos, aprobación ni seguridad. No se arrodillan ante los ídolos de esta época. Me mostró a una joven que acababa de perder su trabajo por negarse a firmar algo que iba en contra de su fe. Estaba sentada sola, pero en paz. Jesús le dijo, ella aún no sabe lo que le he preparado, pero eligió la verdad, y yo estoy con ella. Mientras observaba, las palabras de Isaías resonaron en mí, ay de los que llaman al mal bien y al bien mal. Jesús lo confirmó, esas palabras se están revelando ahora. La confusión se está convirtiendo en ley, pero los míos no están confundidos porque llevan el espíritu de la verdad. Entonces me miró, no con juicio, sino con una autoridad santa que no dejaba lugar a dudas. David preguntó, ¿darás todo por la verdad? ¿Hablarás cuando se espera silencio? ¿Amarás mi palabra más que tu propia imagen? Esas preguntas aún me persiguen. No eran solo para mí, son para todos nosotros. Porque cuando la verdad empiece a costarte todo, se revelará quién eres realmente. Y en estos días, solo quienes aman profundamente la verdad permanecerán en pie. Tras presenciar las dos primeras señales, un corazón transformado y un amor inquebrantable por la verdad, pensé que lo había visto todo. Pero me equivoqué. Sin decir palabra, Jesús me condujo a un lugar sin igual. Era silencioso, sagrado. El aire mismo parecía respirar oración. No había ruido ni caos, solo santidad. Jesús me miró y dijo, ahora te mostraré el corazón de mi novia, un anhelo de santidad y una vida de oración. De repente,
Me encontraba en una pequeña cocina. Una anciana lavaba platos. Sin altar ni música, solo una silenciosa devoción. Sin embargo, la habitación relucía con la presencia de Dios. Cada gesto sencillo, alzar una taza, secar un plato, parecía una adoración sagrada. No hablaba en voz alta, pero su corazón oraba constantemente. Jesús susurró: la santidad no es un espectáculo. Es un secreto. No es la perfección, sino el deseo de complacerme cuando nadie me ve. La visión cambió. Estábamos en una calle de noche, rodeados de tentaciones. Un joven caminaba por todas partes, cabizbajo, moviendo los labios en silencio, recitando salmos al pasar junto a bares y letreros luminosos. Parecía cansado, pero firme. Jesús dijo: él resiste no por miedo, sino por amor, porque incluso en secreto sabe que yo veo. Luego vi a otros, médicos, artistas, empresarios. Tenían influencia, pero vivían con integridad. Se negaban a transigir, no por las reglas, sino por pureza. No eran artistas religiosos, eran guerreros silenciosos. De nuevo, la escena cambió. Vi a un hombre de rodillas en una habitación oscura. Temblaba mientras oraba, no por sí mismo, sino por su ciudad, su iglesia, los perdidos. Su susurro atravesó la oscuridad como una luz. Jesús dijo: esta es la verdadera oración, no un cumplimiento ni un deber, sino comunión, intercesión y amor. Y entonces vi algo hermoso. Aquellos fieles, los ocultos y los invisibles, estaban conectados por un hilo dorado invisible, una red espiritual que se extendía a través de las naciones. Estos eran los verdaderos guerreros del reino, no nombres famosos, sino corazones humildes con las rodillas cansadas. Jesús dijo: en 2025, la oración no será opcional. Será supervivencia. Sin ella, muchos caerán en la confusión. Pero quienes se mantienen firmes en la oración resistirán como árboles junto al agua viva. Entonces me mostró mi propia vida, cuántas veces había orado solo por obligación, cuán pocas veces había buscado su presencia solo para estar cerca. Había tratado la oración como una actividad, no como un salvavidas. Y comprendí que la verdadera fuerza no reside en la valentía pública, sino en la entrega privada, no en resistir el pecado mediante la disciplina, sino en permanecer cerca de quien amo. Jesús se volvió hacia mí: David, la santidad y la oración son una misma cosa. No puedes pertenecer a mí si no anhelas mi pureza. No puedes permanecer en pie a menos que permanezcas en mí. Los míos son los que velan mientras el mundo duerme. Sus palabras dejaron una llama ardiendo en mi corazón, no un deseo de hacer más, sino de ser suyo, verdaderamente suyo. Cuando Jesús me dijo que estaba a punto de revelar las dos últimas señales, las que distinguirían definitivamente a quienes verdaderamente le pertenecen, sentí un escalofrío. Fue como si estuviéramos adentrándonos en el corazón mismo del discernimiento, nada de simbolismo, nada de ambigüedad, solo la cruda verdad espiritual que separa lo real de lo ilusorio. La visión se abrió a un jardín, pero no se parecía a ningún jardín que hubiera visto antes. Cada árbol y planta daba frutos, abundantes, visibles, tangibles. Algunos árboles producían manzanas radiantes, otros, racimos de uvas, otros, higos pesados. Todo parecía estar vivo. Pero al acercarme, noté algo inquietante: algunas frutas, aunque hermosas por fuera, estaban huecas por dentro, pulidas, brillantes, atractivas, pero podridas por dentro. Jesús se paró a mi lado y dijo: la cuarta señal es esta, el fruto del Espíritu. No palabras, ni títulos, ni doctrinas, sino la vida transformada que evidencia mi presencia. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Así es como reconoces la mía. Entonces me mostró a un hombre que reconocí, una figura religiosa muy conocida, respetada, influyente, siempre dispuesto a corregir a los demás y defender la doctrina. Predicaba, debatía,
citaba las escrituras con fluidez. Pero cuando examiné su alma, no encontré piedad, ni calidez, ni alegría. Su celo enmascaraba el orgullo. Su voz era aguda, pero su espíritu frío. No había fruto, solo ruido. Entonces vi a otro hombre. No era famoso, no era predicador. Era solo un padre. Todas las mañanas se levantaba temprano para orar, trabajaba largas horas para mantener a su familia. No hablaba de Dios en voz alta, sino que vivía con una integridad serena. Al llegar a casa, su hijo corrió a abrazarlo. Había paz en esa casa, una paz que no se podía explicar por las circunstancias. Jesús sonrió y dijo, Él es mío, no por lo que dice, sino por el fruto que da su vida. No busca impresionar, busca amar. Resiste la amargura, elige la alegría. Su fuerza no está en su conocimiento, sino en su entrega. Jesús continuó, mi pueblo no se conoce por los dones que exhibe, sino por el fruto que da. Los dones se pueden imitar. El fruto no. Es la señal de que la raíz es verdadera. Luego me llevaron a varios lugares, iglesias, hogares, reuniones. Algunos eran vibrantes por fuera, coros cantando, luces destellantes, mensajes llenos de carisma. Pero noté que faltaba algo, no había perdón, ni paciencia, ni compasión, solo actividad sin vida. Luego vi otras comunidades, pequeñas, humildes, escondidas. La gente compartía comidas, oraba unos por otros, lloraba y reía juntos. No eran perfectos, pero había calidez y sinceridad. Se podía sentir el espíritu allí. Jesús me miró de nuevo y dijo, muchos hablan en mi nombre, pero mi espíritu nunca los ha tocado. Es fácil actuar, fácil fingir. Pero cuando realmente me incorporo a alguien, la evidencia es clara, no por cómo habla de mí, sino por cómo trata a los demás, por cómo responde a las críticas, al fracaso, a la soledad. En ese momento, comprendí algo más profundo que cualquier teología que hubiera estudiado. El fruto del Espíritu no es una lista de verificación. Es el fluir natural de una vida entregada a Jesús. No se fuerza, no se finge. Crece porque la raíz está en él. Y si no hay fruto, entonces, por muy fuerte que sea la voz, por muy correcta que sea la doctrina o por muy admirada que sea la plataforma, falta algo vital, porque sin fruto, no somos más que una actuación. Entonces la visión cambió de nuevo, y pude sentir cómo la atmósfera cambiaba al instante. La luz se atenuó. Un viento frío empezó a soplar. El mundo a mi alrededor se sentía pesado, tenso, como si el aliento de algo inmenso e invisible lo presionara. Todo parecía estar al borde de un gran punto de inflexión, algo irreversible, algo definitivo. Jesús me miró y dijo, ahora te mostraré la quinta señal, la separación. No la que se menciona en teoría, ni la que se imagina desde la seguridad de la comodidad. Este es el momento en que lo oculto se revelará. Cuando la línea divisoria entre lo verdadero y lo falso se vuelva inconfundible. Y vi el año 2025 desplegarse ante mí como un pergamino antiguo. Las ciudades temblaban bajo la tensión. Las economías se desmoronaban. Las familias lo perdieron todo. Había confusión en los gobiernos, traición en las instituciones y silencio en lugares donde antes se proclamaba la verdad. Pero en medio de esa tormenta, vi algo diferente. Algunas personas caminaban con calma. No estaban exentas de dificultades. Sus hogares estaban conmovidos por la pérdida. Sus cuerpos sentían hambre. Sin embargo, sus ojos permanecían firmes, su paz inexplicable. Jesús los señaló y dijo, estos son los que tienen un corazón transformado. Su fundamento no está en el dinero, ni en el gobierno, ni en los sistemas. Está en mí. No se aferran a lo perecedero. No se tambalean cuando el mundo se derrumba. Su seguridad no está en lo que poseen, sino en lo que han llegado a ser. Vi a un padre compartir su último pan con su vecino,
sabiendo que sus hijos aún pasaban hambre. Vi a una madre arrodillarse junto a sus enemigos, rezando por su salvación. Vi a un anciano rechazar a una esposa que podría haberle salvado el futuro, optando en cambio por andar en la verdad y soportar el sufrimiento. Y en cada uno de ellos vi la misma luz interior. No eran perfectos, pero habían cambiado. Jesús habló de nuevo, su voz resonando como un trueno suavizado por el amor. Quienes me pertenecen ya han sido marcados por el cielo. Ya no viven para sí mismos, sino para mí. Y en este tiempo, en este preciso instante que nos acerca al 15 de julio, la diferencia se hará evidente. Quienes se transformen resistirán. Quienes no, caerán. Esa última frase me golpeó como un martillo, no por miedo, sino por claridad. La batalla espiritual no se avecinaba. Ya estaba aquí. Y la supervivencia no dependería de la fuerza, la riqueza ni el intelecto. Dependería de lo que se escondía en el alma. De repente comprendí algo que había pasado desapercibido toda mi vida. No basta con sobrevivir a la guerra mundial. También hay que sobrevivir a la guerra por el bien del espíritu. Y en ese instante, supe que no era una metáfora. Era una cuenta regresiva, una criba, una separación sagrada ya en marcha. Jesús me miró con una gravedad que silenció todo mi interior. Al principio no hubo palabras, solo la fuerza de lo que estaba a punto de revelar. Luego dijo, ahora te mostraré la sexta señal, la más oculta, la más decisiva, el sello de Dios. Inmediatamente, mi visión cambió. Vi la vida cotidiana desplegándose, mujeres en los mercados, niños en la escuela, hombres uniformados caminando por las calles. Todo parecía normal. Pero entonces algo cambió. Mis ojos se abrieron a una realidad más profunda. Algunas personas llevaban un marcador brillante impreso en la frente. No era visible para quienes las rodeaban, pero en el espíritu resplandecía como fuego. No era un tatuaje ni un símbolo. Estaba vivo. Latía con presencia divina. Jesús dijo, este es mi sello. Es la señal de quienes verdaderamente me pertenecen. No se puede ganar. No se puede comprar. No se transmite. Es el resultado de la obediencia, la entrega y la verdadera comunión conmigo. No se da a los religiosos ni a los orgullosos, sino a quienes tienen mi corazón. Entonces me mostró lo que significaba no tener ese sello. Vi a hombres y mujeres profundamente religiosos, algunos incluso líderes, otros respetados por sus comunidades. Estaban convencidos de pertenecer a Dios, pero no llevaban marca. Espiritualmente estaban desarraigados, confundidos, fácilmente influenciables. Cuando llegó la presión, transigieron. Cuando el engaño se extendió por la tierra, lo siguieron. Sus convicciones se desmoronaron. Su lealtad se desvaneció. Vi iglesias divididas. Congregaciones destrozadas. Comunidades espirituales enteras seducidas no por la maldad evidente, sino por señales y prodigios deslumbrantes que no provenían del Espíritu de Dios. Parecían milagrosos, pero debajo había un poder falso, un espíritu seductor enviado para engañar incluso a los sinceros. Jesús dijo, en 2025, este sello será lo único que marque la diferencia entre quienes se mantengan en pie y quienes caigan, entre quienes sobrevivan espiritualmente y quienes sean absorbidos por el sistema venidero. No será visible para los ojos humanos, pero en el ámbito espiritual será tan claro como un rayo en un cielo oscuro. Y el enemigo sabe exactamente quién lleva mi sello, y es ahí donde atacará con más fuerza. Sus palabras me traspasaron. Lo miré tembloroso, y una pregunta surgió de lo más profundo de mí, ni siquiera la pronuncié en voz alta, pero él la oyó igualmente. Señor, ¿cómo puedo saber si tengo este sello? Y con una voz que contenía a la vez una santidad aterradora y una ternura insondable, Jesús respondió, si me amas más que a nada, si me buscas cuando todo se derrumba, si has dejado atrás todo lo que te separa de mí, entonces tu corazón es mío.
Y si tu corazón es mío, entonces tu nombre está escrito en mi libro y nadie puede borrarlo. En ese momento, sentí que algo espiritual, algo eterno, ocurría dentro de mí. No puedo explicarlo con palabras, pero fue como una incisión divina, una marca, un conocimiento, un peso que no me aplastó, sino que me encomendó. Supe desde ese instante que nunca volvería a ser la misma. Mientras sus palabras resonaban en mi espíritu, sentí que algo eterno se grababa en lo más profundo de mí. No fue dramático. No hubo truenos ni gritos del cielo, pero dentro de mí, algo cambió para siempre. No solo oí su voz. La llevé. Ahora era parte de mí, y supe sin lugar a dudas que nunca podría volver a la vida que tenía antes. No recuerdo exactamente qué pasó después. La luz permaneció, pero empezó a moverse como si latiera con un propósito, preparándose para enviarme de vuelta. Jesús estaba frente a mí, en silencio, con una mirada llena de misericordia y urgencia. Había algo en su mirada que me aguardaba, una responsabilidad, una misión que estaba a punto de entregarme. Y aunque no dijo nada por un momento, ya podía sentir lo que quería de mí. Entonces dijo, David, estás a punto de regresar. El tiempo es más corto de lo que crees. Para el 15 de julio, muchas cosas se pondrán en marcha. Algunas serán visibles. Otras se manifestarán en el espíritu, pero solo quienes son verdaderamente míos las reconocerán. Debes hablar. Debes contar todo lo que has visto. En ese momento, algo dentro de mí dudó, no por rebeldía, sino por miedo. Pero, Señor, pensé, ¿quién me creerá? ¿Quién se lo tomará en serio? Y sin que yo dijera una palabra, Jesús respondió como si leyera la pregunta oculta directamente de mi alma. No te preocupes por el resultado. No fuiste llamado a convencer. Fuiste llamado a testificar. Y el que tenga oídos para oír, oirá. Entonces empezó. Sentí una fuerza que me jalaba hacia atrás, no violentamente, sino con firmeza, como una marea que se mueve en reversa. Las visiones a mi alrededor comenzaron a cerrarse como páginas de un libro que se pasan a toda velocidad. El espacio entre los mundos se redujo, y mientras me atraía a través de él, escuché su voz por última vez. Diles que voy. Pero antes de que llegue, la separación será visible. El campo será tamizado. Los míos serán reconocidos y los demás estarán confundidos. Prepárense. Desperté con un jadeo violento. Me dolía el cuerpo una vez más, me ardían las costillas y me costaba respirar. Estaba rodeado de luces brillantes y voces frenéticas. Los médicos y enfermeras del hospital estaban inclinados sobre mí, atónitos. Un joven, con la frente empapada de sudor, susurró con incredulidad, «Ha vuelto. Este hombre ha vuelto». Los días y semanas siguientes fueron un lento regreso a la vida, pero solo físicamente. Mi espíritu había cruzado un umbral infranqueable. Cada noche, volvía a tener las visiones. Cada palabra de Jesús aún resonaba en mi pecho. Ya no podía callar. Empecé a compartir lo que había visto con mi esposa, mis hijos e incluso con los hermanos de la sinagoga. Algunos me escucharon con amabilidad, pero me miraban como si fuera un hombre que había vagado por el desierto y regresado alucinando. Otros me ignoraron por completo, diciendo que el trauma me había nublado la razón. Pero luego empezaron a llegar otros, desconocidos. Decían cosas como, no sé por qué, pero lo que dices parece cierto. He tenido sueños así. He escuchado las mismas palabras en mi espíritu. Sin planificación, sin estructura, algo estaban haciendo, no un movimiento, no una religión, sino un grito, un ardor, un llamado al arrepentimiento, un llamado de atención para dejar de vivir tibios, para dejar de postergar, para dejar de esperar hasta que sea demasiado tarde. Y ahora, hermano, hermana, les hablo directamente, no como un hombre judío, no como alguien que ha visto lo sobrenatural, sino como un ser humano que fue tocado por el Dios vivo. Lo que vi no son símbolos.
Son reales y ya están sucediendo. Antes del 15 de julio, algo ocurrirá, una señal, no solo una fecha, sino una división espiritual. Una separación que solo los despiertos percibirán. La verdadera pregunta no es si esto sucederá. ¿Estás listo? ¿Tu corazón se ha transformado? ¿Amas la verdad incluso cuando te cuesta todo? ¿Puedes soportar las pruebas o te derrumbas a la primera señal de incomodidad? ¿Tienes hambre de santidad o te conformas con una rutina religiosa? ¿Vives una vida de oración o solo recurres a Dios cuando tienes dificultades? ¿Tu vida da fruto o simplemente se desvanece? Y, sobre todo, llevas el sello de Dios. Ya no hay tiempo para juegos espirituales, ya no hay lugar para concesiones, ya no hay seguridad en una fe superficial. Este es el momento de lo real, de lo entregado, de lo sellado. Regresé por una razón, para advertirte, para despertarte. Porque en su misericordia, Dios me dio otra oportunidad. Y si todavía estás leyendo estas palabras, tal vez, solo tal vez, Él también te esté dando una. Jesús me advirtió claramente que todo esto comenzaría a suceder antes del 15 de julio. Y ahora se lo digo, no por miedo ni para impresionarlos, sino porque estuve allí. Vi lo que se avecinaba. Y regresé para dar la alarma. No esperes la señal para despertarte. Porque cuando llegue, quienes no se hayan preparado no la comprenderán. No será solo un momento más. Marcará el comienzo de una división eterna, una que nadie podrá deshacer. Así que les pregunto ahora, antes de que llegue la hora, ¿están despiertos? ¿Están sellados? ¿Viven para lo eterno o aún se aferran a lo que se desvanece? ¿Llevan la religión en la boca o llevan a Jesús en el corazón? El mundo está cambiando. El temblor ya ha comenzado. Y solo lo que está arraigado en Cristo permanecerá en pie. El resto será arrastrado, confundido por el diluvio de mentiras, seducido por la comodidad, paralizado por el miedo. Pero aún tienes tiempo. Si respiras, si tu corazón aún late, entonces aún se te ofrece misericordia. Así que te invito a responder, no a mí, sino a Él. No se trata de seguir un movimiento. No se trata de unirse a una iglesia ni de repetir una oración. Se trata de rendirse. Se trata de elegir a Jesús por encima de todo, por encima de la reputación, por encima de la comodidad, por encima de tus propios planes. Si sentiste que algo te conmovía al escuchar este testimonio, no es emoción. Es el Espíritu de Dios llamándote. No lo ignores. No lo silencies. Actúa. Dile que sí. Y luego, como un simple gesto de fe, escribe en los comentarios desde donde lo estás viendo. Oremos por tu tierra, por tu familia, por tu ciudad. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita de notificaciones para no perderte lo que viene a continuación. Y, por favor, comparte este vídeo con al menos 3 personas que quieras. Nunca se sabe, un simple acto de obediencia podría despertar un alma dormida. Gracias de verdad por acompañarme hasta el final de este testimonio. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu interior se está despertando. Ruego que el mismo fuego que cambió mi vida arda ahora en la tuya.